Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Una mujer vino a mi oficina. Había cometido un pecado bastante serio hace meses. Y al compartir esto, quiero agregar una pequeña advertencia que dice: el espíritu te guía a manejar las situaciones de manera diferente con cada persona. Este resultado puede ser diferente con otra persona, pero ella vino y estaba aterrorizada. Por alguna razón, había pasado por alto a su obispo y había venido a confesarse conmigo. Y estaba tan aterrorizada por el acto de confesarse que trajo a su maestro orientador con ella, lo cual es un cumplido para ese maestro orientador, ya sabes, que ella confiara tanto en él, pero los dos estaban sentados en mi oficina y ella procede a confesar un pecado bastante serio que había cometido. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión y estoy aquí con mi coanfitrión. John, por cierto, quien camina con mansedumbre. John, Doctrina y Convenios, sección 19. Sí, es difícil despegarme las plantas de los pies, pero camino. Él camina con mansedumbre. Pero gracias por el cumplido. John, hoy nos acompaña un maestro fantástico. El hermano Andy Horton está con nosotros. John, ¿qué esperas del día de hoy? He dicho esto antes, siempre me pongo nervioso. ¿Debería siquiera decir eso? Porque podría cambiar de opinión pronto. Pero siento que la sección 19 es una de mis favoritas de toda Doctrina y Convenios. Es para Martin Harris, con quien me identifico más en algunos aspectos que en otros. Hay una doctrina increíble justo al comienzo. Al final hay un hermoso consejo sobre la oración. Estoy emocionado por todo el contenido. Me encanta esta sección. Sí, pienso igual. Andy, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, sabes, estoy emocionado de hablar sobre esto porque siento que muchos de nosotros somos muy parecidos a Martin Harris. Él está en medio de una lucha, las nubes oscuras se están acumulando un poco para él, y todos hemos experimentado algunas nubes oscuras en la vida. Estoy emocionado de hablar sobre cuál es la solución del Salvador para las nubes oscuras y las dificultades. Me encanta eso. John, Andy nunca ha estado con nosotros antes en el programa, así que probablemente deberíamos darle una pequeña presentación. Sí, y Andy Horton es alguien a quien hemos conocido por mucho tiempo. Ha enseñado durante 30 años en seminarios e institutos, durante mucho tiempo en la sede de la iglesia, haciendo películas, y ahí es donde utilizó su título en zoología, haciendo que los animales sean perfectos. Sirvió su misión en San Bernardino, de habla hispana. Se casó con Stephanie. ¿Cómo era? Provo y Tenview. Ambos iban a distintas escuelas allí. Rivales acérrimos, pero estamos empezando a llevarnos bien tras 30 años casados. Aún contentos. 6 hijos, 6 nietos. Estamos realmente felices de tenerlo aquí, Hank, porque es alguien a quien hemos conocido por mucho tiempo. Entonces, tu esposa es del condado de Utah, Andy. ¿Cuál era su apellido de soltera? Gillespie. Su padre era entrenador en Tenview. Mucha gente lo conoce por ser entrenador. Qué bien. Andy fue presidente de Estaca durante muchos años. Y Andy, yo conozco esta historia, pero tal vez deberíamos compartirla un poco con nuestros oyentes. No estabas esperando ser llamado presidente del estado. ¿Quieres la historia? ¿Verdad quieres la historia? Si no te importa. No lo estaba esperando. Yo estaba en el Sumo Consejo. Me entrevistaron por estar en el Sumo Consejo. Entrevistan a obispos, miembros del Sumo Consejo y a un par de personas más. Voy a la entrevista, dura 3 minutos. Y luego salí de ahí, sabiendo muy bien que no iba a ser el nuevo presidente de Estaca. Así que me fui a ver un partido de baloncesto con mi esposa. Nuestro hijo estaba jugando y pensé, bueno, debería hacerle una broma a mi esposa. Así que le envío un mensaje de texto a mi hija y le digo, oye, llama a mi teléfono. Entonces Malia llama, tomo mi teléfono, lo miro a mi esposa con los ojos bien abiertos y salgo corriendo del gimnasio. Cuando volví a entrar, dije, wow, tenemos que ir al centro de Estaca para, al parecer, otra entrevista. Ella dice, no, dime que eso no es cierto. Y yo le dije, solo estoy bromeando. Pensé que era muy gracioso. Dejé mi teléfono y literalmente suena 3 minutos después y lo tomo y aparece el nombre del actual presidente de Estaca. Se lo muestro a mi esposa y ella pone una expresión de orgullo en su rostro. Ella dice, oh, ahora ya no es tan gracioso, ¿verdad? Así que salgo corriendo del gimnasio y luego vuelvo a entrar. Fuimos. Realmente nos llaman, bastante loco. Hay más en la historia, pero quizá la cuente un poco más adelante. Pensé que primero tenías que ser obispo. Era como un requisito previo y yo no lo había sido. Estoy pensando, wow, algún pobre tipo va a ser llamado y aquí está el pobre tipo. El pobre tipo fue llamado. Pobre tipo, si lo fue, lo fue. Sí, fue toda una sorpresa. Esa es una gran historia.
Podría intentar eso, pero luego, en cuanto lo intente, voy a apagar el teléfono por completo. Se fue. Sí, sí. Y el mensaje de voz de regreso dirá algo como, John no está aquí ni lo estará jamás. Así que, sí, llamen a alguien más. Él no está aquí eternamente, en línea con la sección que estamos cubriendo hoy. Leeré del manual Ven. Sígueme. Y luego, Andy, llévanos a donde quieras. Me alegra saber que te has estado preparando, y creo que a nuestros oyentes les encantará lo que tienes para compartir. Así es como comienza el manual Ven, sígueme. A Martin y Lucy Harris les tomó años adquirir una de las mejores granjas en Palmyra, Nueva York. Pero en 1829 quedó claro que el Libro de Mormón solo podría publicarse si Martin hipotecaba su granja para pagar al impresor. Martin tenía un testimonio del Libro de Mormón, pero Lucy no. Si Martin seguía adelante con la hipoteca y el Libro de Mormón no se vendía bien, perdería su granja, poner en riesgo su matrimonio y dañar su reputación en la comunidad. Aunque nuestras circunstancias son diferentes a las de Martin, en algún momento todos enfrentamos preguntas difíciles como las que él enfrentó. ¿Cuánto vale para mí el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a edificar el reino de Dios? Martin Harris finalmente decidió que hipotecaría su granja para que se pudieran imprimir los primeros 5,000 ejemplares del Libro de Mormón. Pero incluso este sacrificio, y cualquier sacrificio que podamos hacer, es pequeño en comparación con el sacrificio de Jesucristo, el más grande de todos, quien sangró por cada poro para salvar a los que se arrepienten. Hermosa introducción. Andy, con eso, ¿qué quieres hacer primero? Déjame darte un poco de detalles sobre lo que está pasando con Martin. Mientras preparaba esto, sentí que si no tienes el contexto de lo que ha estado ocurriendo en la vida de Martin, le resta algo de poder a la sección 19. No se puede vivir en esta tierra sin pasar por dificultades, algunas pruebas, experiencias sagradas, si se quiere. Nuestras dificultades hoy en día realmente no son muy diferentes de lo que Martin está enfrentando. Espero poder hacer esa conexión. A veces puede ser realmente difícil hacer lo que el Señor nos pide. Cuando estas influencias, me gusta usar la palabra perfectamente, nos empujan perfectamente en contra para tratar de impedirnos tomar las decisiones correctas. He aprendido y visto en esta sección que el Señor, su luz, parece brillar con más intensidad cuando las cosas parecen más imposibles. Martin nació en Nueva York en 1783, pero se casó con su prima hermana, Lucy. Él y Lucy eran dueños de, este número es importante, eran dueños de 320 acres en Palmyra. Eventualmente, se dice que investigó la religión cuáquera, el universalismo, el restauracionismo, el bautismo, el metodismo y los presbiterianos, y algunos pueden no saber que, de alguna manera, él creía en la idea del restauracionismo. ¿Buscaba el regreso del cristianismo? De hecho, se le cita diciendo que en el año 1818 él dijo: «Fui inspirado por el Señor y enseñado por el Espíritu que no debía unirme a ninguna iglesia». Bueno, eso suena muy familiar, ¿verdad? Comparado con lo que experimentó José, así que está esperando la verdad, buscándola. Bueno, esa revelación que recibió ocurrió en 1818. Luego, para 1824, unos años después, Martín conoció a José Smith. Él conocía su visión. Sabía de las placas de oro y del ángel Moroni, pero sentía que necesitaba un testimonio, que José realmente era auténtico. Así que, en el otoño de 1827, Martín decidió pedirle a Dios que le mostrara que José realmente era el profeta elegido por Dios y que era la obra de Dios. Así que esta es una historia realmente increíble para mí. Espero no emocionarme al contarla, pero él se retira a su habitación, se arrodilla y ora. Ora diciendo: «Oh Señor Dios, muéstrame estas cosas sobre las planchas que tiene José. Y hago un convenio de que si esta es tu obra y tú me lo muestras, haré todo lo que esté en mi capacidad para darlas a conocer al mundo». Guau. Y él dice en la voz apacible y delicada que habló a su alma. A Martín se le dijo que la obra de José era genuina. Y ese momento culminante es crucial en todo lo que analizamos hoy. Es la base de una decisión que Martín tendrá que tomar finalmente. Así que se compromete bajo convenio a ayudar a José, a proteger las planchas y a ayudar a publicar el libro. Necesitamos recordar eso. Incluso en un momento dado, le dio a José $50 para ayudarlo a mudarse a Harmony. A medida que continuaba la traducción, en febrero de 1828, Martín viajó de Palmyra a Harmony para ver cómo estaba José, y fue durante ese tiempo cuando comenzó a ayudarlo a traducir. También, en un momento, llevó algunos de los jeroglíficos al este para que fueran verificados, y esa fue una buena experiencia. Así que regresó lleno de entusiasmo, emocionado por la obra.
Ahora tiene al Señor diciéndole que está trabajando con un profeta y que la obra que están haciendo es legítima. Unos meses después, en junio, tenemos la dolorosa historia del manuscrito perdido. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con eso. A lo largo de los años, cuando he preguntado a mis alumnos qué recuerdan sobre Martin Harris, siempre mencionan el manuscrito perdido, pero hay mucho más sobre Martin Harris, como veremos hoy. Mucho más. Bueno, para junio de 1829 la traducción estaba terminada y Martín había sido invitado a ser uno de los 3 testigos. José se le acerca y lo anima con insistencia. Mira, Martín, quiero que tengas esta experiencia, pero el Señor te ha dicho que necesitas arrepentirte. Debes prepararte si quieres ser un testigo. Sabemos cómo se desarrolla eso. Van al bosque. Cuando digo ellos, me refiero a Martin Harris, Oliver, David Whitmer y José. Van al bosque, oran para tener esta experiencia y no sucede nada. He tenido oraciones así en las que no pasa nada. Finalmente Martín, estoy seguro de que con cierta duda, levantó la mano y dijo, «Lo siento, soy yo, es mi culpa». Y se retira al bosque para pasar un tiempo a solas, y con el Señor, para arrepentirse. El ángel se aparece a los otros 3, les muestra las planchas, y tienen una experiencia sagrada. Finalmente, José va y encuentra a Martín, quien está orando en el bosque. Intentan nuevamente orar para invitar al ángel a venir. El ángel viene y le da a Martín un pequeño vistazo. Creo que vistazo debe ser una palabra en egipcio reformado que simplemente me vino a la mente. Martín, por supuesto, está muy animado. Esto lo sobrepasa por completo. Exclama, «Es suficiente, es suficiente. Mis ojos han visto, mis ojos han visto». Y entra en la casa de los Whitmer testificando sobre lo que vio. Martín ha recibido una revelación de que el profeta es auténtico. Y ahora ha tocado las planchas. Está lleno de energía. Está en llamas. Es un momento muy emocionante para Martín y también para José. Está entusiasmado con esta obra, pero también está tratando de mantener su matrimonio. Aquí está su esposa, que quiere alguna evidencia de lo que ha estado ocurriendo. Y lo entiendo, todo este tiempo y recursos para llevar esto adelante. Pero es un poco como cuando miras a la familia de Lehi y Saría. Hay algunos que preguntan y reciben respuestas y otros que no, y eso causa toda esta discordia dentro de la familia. Y siento empatía por Martín. Me pregunto cuántas veces intentó explicárselo a Lucy, lo que estaba sucediendo, lo que había oído, visto y sentido. Se complicará más, ya que la traducción terminó, deben hallar una imprenta, y parte del trato, como veremos, es que tienen que pagar por adelantado. Ese dinero tiene que venir de Martín. Nadie más tiene esos recursos. Tienen 300 y algo de acres y él va a tener que comprometerse. Ya hizo un convenio con el Señor de que haría esto. Y no sé cuánto de eso le ha contado a Lucy todavía. No creo que ella lo acepte. Un difícil momento. Hay una declaración de Lucy Mack. Esto está en las voces de la restauración que hicimos hace un par de semanas, John, con el doctor Dirk Maat. Voy a leerlo de nuevo. Esto es después del ángel, Martin Harris en particular, parecía completamente incapaz de expresar sus sentimientos con palabras. Dijo, ahora he visto a un ángel del cielo, quien con toda certeza ha testificado la verdad de todo lo que he oído sobre el registro. Mis ojos lo han visto. También he mirado las planchas y las he tocado. Puedo testificar lo mismo ante todo el mundo, pero he recibido para mí un testimonio que las palabras no pueden expresar, que ninguna lengua puede describir, y bendigo a Dios con la sinceridad de mi alma, que Él ha condescendido a hacerme, incluso a mí, un testigo de la grandeza de su obra y de sus designios en favor de los hijos de los hombres. Eso es hermoso. Andy, dijiste antes que lo único por lo que se le conoce es por la pérdida de esas páginas, pero ¿por qué no se le conoce por esto? Vio a un ángel y expresó que ninguna lengua puede describirlo. Bendigo a Dios y la sinceridad de mi alma. Y luego va a seguir adelante y hacer un gran sacrificio por el libro de Mormón. Tal vez podría preguntarles a ambos, ¿por qué recordamos a las personas por sus mayores errores? ¿Por qué es ese nuestro enfoque, dudando de Tomás? Sí, la naturaleza humana, no sé por qué hacemos eso. Definitivamente no quiero ser recordado por mis mayores errores. Tengo muchos de ellos, y tal vez eso es lo que estamos celebrando en esta sección, el hecho de que podemos arrepentirnos y seguir adelante, y el Salvador ciertamente no recuerda nuestros mayores errores. Tal vez eso es lo que estamos celebrando. Sí. ¿Acaso siquiera lo menciona en la sección 19, como, oye, necesito que hagas esto, recuerda, me lo debes, te salvé de eso?
Hay un momento en el que se le recuerda aquella vez en que perdió el espíritu. Y sentiste, aunque fuera en el menor grado, probaste en ese momento cuando retiré mi espíritu. Estoy seguro de que están recordando eso y otras cosas. Pero estoy agradecido de que el Señor no guarde rencor contra nosotros. ¿Agradecido por eso? Y recordemos el orden de los eventos aquí. ¿No fue esto antes de que Martín se bautizara? Y no creemos en el bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Y bueno, ¿se le remitirían sus pecados o no? Me gusta recordar eso. Y también para mí fue, no recuerdo cuántos años atrás, Hank, cuando el presidente Dallin H. Oaks dijo algo en un discurso, Dallin Harris Oaks, debo agregar, cuando dijo que era hora de liberar a Martín de la sombra de esa experiencia. Y vaya, eso fue muy motivador para mí. Sí, esto fue antes de que siquiera se bautizara. Y mira lo que realmente hizo. Enfoquémonos más en eso. Creo que lo hemos mencionado antes, pero es un buen recordatorio. Sí, es algo que debe mencionarse. John, ya conté esta historia. Andy, no sé si la has escuchado. Hace años, en un equipo de profesores de seminario, tenía un amigo cercano. Su nombre es Quinn, y Quinn hacía cosas graciosas que me hacían reír. A veces era muy vergonzoso para él porque cometía, ya sabes, algún error y yo me reía. Y éramos amigos cercanos. No siento que estuviera siendo un molestoso. Tendré que preguntarle. Tuvimos un nuevo miembro en la facultad hace un par de años. Empecé a contarle a este nuevo miembro una historia sobre mi amigo Quinn. Bueno, otro profesor con el que trabajaba me detuvo en medio de mi historia, justo al comienzo. Su nombre era John. Me dijo, ¿puedo hablar contigo un segundo? Y yo le dije, bueno, estoy contando esta historia. Él dijo, ¿qué tal si hablamos ahora mismo? Y yo, está bien. Así que me acerqué a él y me dijo que fue una gran lección para mí. Él dijo, creo que él quiere olvidar esa historia. Y yo dije, bueno, es graciosa. Graciosa. Sí. Y él dijo, no es graciosa para él. Él se ríe de ello, pero creo que quiere que desaparezca. Así que me dijo, Hank, espero que nunca vuelvas a contar esa historia. Y yo respondí, pero es graciosa. Así que tal vez podríamos lanzar ese desafío a alguien que esté escuchando. Si conoces una historia sobre alguien que preferiría olvidar, tal vez podría ser algo bueno hacer un compromiso y decir, nunca volveré a contar esa historia. Voy a dejarla y dejarla en paz. De ahora en adelante, cuando piense en Martin Harris, voy a pensar en que este es el hombre. Quiero decir, alerta de spoiler, gracias a él, puedo estudiar Mosía 24, mi capítulo favorito. Puedo sentir lo que está en 2 Nefi 2 y 2 Nefi 9 y Alma 36. Cuando entierran a Martin Harris en Clarkson, creo, lo entierran con una copia original del Libro de Mormón en su mano. No sabía eso. Eso es genial. Aprendimos que tenía un libro de Mormón en una mano y Doctrina y Convenios en la otra. Así fue. Sí. Muy bien, Andy. ¿Qué quieres hacer a continuación? Bueno, déjame decirte, ahora estamos en un punto donde el libro de Mormón ya está traducido. Necesitan encontrar un impresor. Quiero decir, en aquel entonces no podías simplemente cargar el manuscrito en tu pony y bajar al Quincos de Palmira. Así que van a buscar a los impresores que hay. Primero van con Ivy Grandin. Creo que por lo que he leído, probablemente por razones sociales, rechazó la oferta debido a los rumores que circulaban. Se acercan a otros 3 impresores. Finalmente encuentran uno a 25 millas de distancia que acepta hacerlo. Pero de nuevo, está a 25 millas de distancia. José no quería tener que lidiar con esa logística. Así que regresa con Grandin y le dice, mira, hemos encontrado a alguien que lo haga. Se va a imprimir. En última instancia, preferiríamos imprimirlo más cerca de casa si estás dispuesto. Y él está dispuesto, con una condición. José quiere 5,000 copias. Grandin dice que lo hará por 3,000. Wow, $3,000. Esa no es una cantidad de dinero que José tenga. Y no solo eso, Grandin lo quiere por adelantado. No quiere un pago inicial. Muchos impresores de libros en aquel entonces asumían el costo. Ellos iban y compraban las pequeñas letras. Compraban el papel y todo lo que necesitaban, y luego esperaban que el libro se vendiera, y así recuperaban su dinero. Pero no Grandin, él decía. Él quería todo el dinero por adelantado. Eso es mucho pedir. Sí te dice lo que él pensaba que iba a pasar. Sí, y para empeorar las cosas, incluso cuando finalmente acepta imprimir, comienza a imprimir otras cosas que desvían la atención del Libro de Mormón. Así que aquí está él, imprimiendo un proyecto que va a salir de sus prensas, pero al mismo tiempo desalienta a la gente de comprarlo o leerlo, diciéndoles que es un montón de tonterías. Realmente no parece una buena manera de hacer negocios, pero como ya tiene su dinero, no le importa. Sí,
A veces creo que Grandin recibe más crédito que Harris, y Grandin en realidad no está asumiendo ningún riesgo aquí. De hecho, nunca ha impreso un libro y nunca volverá a imprimir otro. Vende la imprenta solo un par de años después. Así que, para empeorar las cosas, en algún momento va a casa y le cuenta a Lucy su plan. Ahora, como leíste en el manual Ven, sígueme, tenían una de las mejores granjas en Palmyra y les había tomado años desarrollarla. Habían criado a su familia allí, así que su matrimonio ya estaba en peligro. ¿Puedes imaginar el miedo que empieza a surgir cuando él dice que tendrá que hipotecar la mitad de la granja para imprimir el libro? La oposición al libro de Mormón ya era intensa antes de su publicación. Luego conocemos a un hombre llamado Amber Cole, que aparece en escena. De alguna manera, había obtenido acceso al manuscrito y estaba intentando publicar partes de él a espaldas de José. Afortunadamente, José pudo detenerlo amenazando con emprender acciones legales. Pero hay cosas que le están llegando a Martín desde diferentes frentes que no hacen que esto parezca que vaya a ser un trabajo de impresión exitoso. Exacto. Vas a perder todo tu dinero, vas a perder tu dinero de jubilación. Sí, exactamente. Con todo esto sucediendo, Martín se entera de un boicot planeado por los ciudadanos de Palmyra, donde la gente realmente se está diciendo unos a otros que no compren el libro. Es como, está bien, Nefi, ve a alimentar a la familia. De acuerdo, bueno, acabo de romper mi arco. Sí. ¿Por qué lo estás haciendo difícil? Sí, ¿por qué lo estás haciendo difícil? Gran pregunta, sí. Bueno, y en este punto, Martín empieza a entrar un poco en pánico. No sé quién no empezaría a entrar en pánico. Empieza a sentir que nadie va a comprar los libros. Va a perder su granja y entra en pánico. Vuelve con José. Le dice, ¿sabes qué? No van a comprar estos libros, no se van a vender. Y José dice, creo que se venderán bien. Y Martín dice, bueno, necesito un mandamiento. Y lo que quiere decir es, necesito una revelación. Me gusta que haya insistido en eso. Necesito un mandamiento. Me recuerda que lo llamamos el libro de mandamientos, o solíamos llamarlo el libro de mandamientos. Bueno, yo también quiero uno. Y como hemos visto, otros han pedido y han recibido cosas como los Whitmer. Aquí está Martin Harris, un mandamiento. Dime qué hacer aquí. Este es un momento de decisión. Todos los hemos enfrentado. De hecho, si pudiera desviarme un segundo y terminar mi historia sobre cuando me llamaron como presidente de Estaca, podría ser útil aquí. Porque cuando llegó esa llamada, déjenme decirles, volvimos a casa después de ver a mi hijo jugar baloncesto y entramos para cambiarnos de ropa. Cuando fuimos al centro de Estaca, entramos, y la autoridad general, que era el elder Kevin Duncan, él y la otra autoridad visitante, llevaron a mi esposa a la oficina para entrevistarla. Así que yo estaba sentado en el vestíbulo. Esto es algo cómico. Estoy sentado en el vestíbulo en estas sillas, junto al actual presidente de Estaca. Él cree que yo sé que me están llamando como presidente de Estaca. Todavía no estoy al tanto de esto. Creo que esto es como una segunda ronda de entrevistas, o tal vez se les olvidó preguntarme mi color favorito. No sé qué es. Así que él me dice, y así es como me entero de que el llamamiento viene. Él dice, así que Andy, tendrás 12 minutos para seleccionar consejeros. Así es como te enteraste. No me lo estoy inventando. Mi primer pensamiento fue, bueno, ¿por qué no dejan que el nuevo elija a los suyos? ¿Por qué estoy eligiendo al nuevo presidente de Estaca? Y entonces me cayó el 20 de lo que quería decir. Se encendió la luz. Y luego se abre la puerta, me invitan a entrar y me extienden el llamamiento. Efectivamente, 12 minutos. Dijiste, sí, tal y tal. Dímelo fuera. Sí, sí, definitivamente. Ya tengo a los consejeros para quien sea el nuevo, ¿verdad? Sí. Se fueron. Elegimos a los consejeros y mi esposa fue de gran ayuda. Ella dijo, me desplomé en el suelo y parecía que iba a enfermarme. Bueno, esa noche fuimos a casa y la cosa empeoró. Eventualmente fuimos a la sesión para adultos de la conferencia de Estaca. Regresamos de eso, como sabes. Un nuevo presidente de Estaca sería sostenido a la mañana siguiente en la sesión general de la conferencia. Esa noche volvemos a casa y mi esposa reúne a nuestros 6 hijos. Ellos realmente no se preocupan ni entienden de qué se trata esto. Sus edades iban desde los 4 años hasta aproximadamente los 15. Tenía 6 hijos. Estoy acostado en el sofá, con una almohada literalmente sobre mi cara, tratando de esconderme del mundo. No puedo expresarte el terror que sentí. Nunca había tenido un llamamiento como este ni nada similar. Me sentía abrumado, poco calificado. Y mi esposa reúne a los niños y les dice, oigan, aún no pueden decirle esto a nadie, pero mañana su papá será sostenido como presidente de Estaca. Mi hija mayor, Kina, me mira desde el sofá y dice, papá, no hay manera de que puedas hacer eso. Como Kina, ya lo sé. No tienes que decírmelo. Gracias por el voto de confianza. Esa noche me fui a la cama y no podía dormir.
Así que saqué el manual de la iglesia. Pensé mejor lo que hacen presidentes de estaca. ¿Qué es lo que hacen? Te diré algo, si alguna vez no puedes dormir, lo que debes leer es el manual de la iglesia. Lo dejé en la mesita de noche y me quedé dormido. A la mañana siguiente me despierto. Luego te golpea al despertar. Eso fue una pesadilla. Sí, exactamente. Pensé que había tenido la peor pesadilla y luego miro al lado y veo el manual. Yo dije, oh, fue real. Me arrodillo, oro. Voy a prepararme para las reuniones. Recibo un mensaje de texto de mi hermana mayor, Laura. Y ella dice, oye, lo siento, no puedo estar ahí hoy. Era en la época en que teníamos teléfonos de tapa, así que le estoy escribiendo, Laura. Está bien. Y solo para que lo sepas, no tengo idea de cómo ser presidente de estaca. No sé cómo hacer esto. El terror, el miedo y la nube oscura que mencioné eran muy reales. Y le envié eso, y ella respondió con 4 palabras. 4 palabras que nunca he olvidado, que nuestros oyentes reconocerán. Se encuentran un par de veces en las escrituras, pero ella dijo, simplemente estad quieto y sabed. Lo que eso significó para mí fue, recuerda, esta no es tu estaca. Toda esta carga no recae sobre ti. Tienes un Salvador amoroso y viviente detrás de ti. Y si simplemente te das la vuelta y miras, Él está justo ahí. Y sentí que la carga se aligeraba y me di cuenta, eso es correcto, estoy bajo convenio. Soy elegible para recibir revelación. Puedo hacer esto. Estoy bajo convenio. Y la carga desapareció. Fui a la reunión, la gente realmente estaba lo suficientemente loca como para sostenerme. Y serví durante 9 años. Así que cuando leo la sección 19, lo que veo aquí es que Martín está a punto de tener una experiencia de estate quieto y sabe. En este punto está en un estado total de pánico. Está sintiendo la presión del mundo. Siente que su esposa le va a pedir la cabeza en una bandeja. Y creo que es útil en realidad, si miramos, déjenme compartir con ustedes una lista de algunas de las cosas específicas que él está enfrentando mientras toma esta decisión. ¿No es una lista pequeña? Si alguna vez han ido a Elamán 5 y han leído sobre Leí y Nefi, ellos han estado bautizando con versos, están en prisión con 300 personas y una nube oscura se cierne sobre ellos. Esto es exactamente lo que está experimentando Martín porque estas personas, ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para que esta nube de oscuridad sea eliminada? Y la respuesta es simple, deben arrepentirse. Y la nube se disipa y todos llegan a tener esta experiencia con el Salvador. Hay una serie de eventos que se le vienen encima desde todas las direcciones. En primer lugar, está apostando literalmente la granja en este proyecto. Yo lo llamo tener una fe de granja si quiere salir adelante en esto. Viene en diferentes formas y tamaños. Pero para Martín, su desafío tiene literalmente la forma de 151 acres de tierra con una casa encima. A veces tiene la forma de, ya sabes, salir en una misión, aprender un idioma, enviar a un hijo a una misión, recibir un llamamiento, ir a la universidad. La lista es interminable. O perder un trabajo. Pero para Martín es la idea de perder su granja. Y además, Lucy se ha enojado porque José no le permitió ver las planchas reales. Y, debido al riesgo para la granja, Lucy le había dicho a Martín que tenía prohibido pagar cualquiera de los costos asociados con la traducción. De hecho, como nota aparte, descubrí que Martín en realidad cedió unas 80 acres de su granja a Lucy, para hacerla sentir un poco mejor a través de su hermano, ya que él no podía venderla. Martín no podía venderla sin su permiso. Creo que eso era para darle un poco de tranquilidad. Cada impresor al que se acercó, que fueron 4 en total, cada uno de ellos le dijo que esto sería un fracaso financiero colosal. Martín sabía que esto le exigiría arriesgar más de la mitad de sus bienes. Los expertos dicen, Sí. esto no va a funcionar. Y luego, para empeorar las cosas, Lucy supuestamente había reunido testigos para testificar, así que estaba formando un caso judicial para testificar contra José. Estaba decidida a demostrar, y cito, que José había cometido fraude a sabiendas al afirmar que las planchas de oro existían. Cada uno estaba dispuesto a testificar. Cada testigo que encontró estaba dispuesto a testificar que, supuestamente José les había admitido que las planchas de oro no existían. Nada de esto es real. Y él había inventado toda la historia para robar fraudulentamente el dinero de Martin. Es justo aquí donde esta nube oscura lo envuelve. Y es casi más de lo que puede soportar. Así que creo que es probablemente en este momento cuando Martin recurre a ese convenio que hizo. Y es ahí donde recibimos esta sección 19. No llegó de inmediato, pero llegó más tarde en el día. Y tengo que hacer una pausa aquí. No lo sé. Imaginen si uno de sus hijos viniera a ustedes, porque Martin está prácticamente dando pisotones aquí.
Él está diciendo, mira, no sé si podré seguir adelante con esto a menos que pase esto y aquello. Necesito alguna garantía de que mi fe dará frutos aquí. Las exigencias de un niño pequeño son una cosa, pero él es un hombre adulto y parece que de alguna manera está exigiéndole a Dios una garantía de que las cosas saldrán bien. Y creo que eso sería bastante agradable, ¿no? Sí. Estoy seguro de que hay oyentes que sienten algún tipo de presión del mundo para no cumplir con sus convenios. Esto no es algo pequeño. Esto no es algo que simplemente digas, bueno, ya sabes, no es gran cosa. Y también tenemos jóvenes, estoy seguro, por ahí, mucha presión para encajar por parte de amigos que dicen, oye, mira, recuerdo que como maestro de seminario, los estudiantes decían que estaban bajo mucha presión para hacer trampa. No la presión de obtener respuestas de otros, sino la presión de dar respuestas a las personas que son sus amigos. Y ellos dicen, vamos, ayúdame con esto. No es realmente hacer trampa. Entonces, ¿alguno de ustedes puede pensar en situaciones actuales que puedan parecerse? Tal vez para no servir en una misión. No vayas, no vayas. No va a funcionar. 2 años, 18 meses. Es mucho tiempo. Estaba recordando una experiencia que tuve donde esto es muy simple, pero mi esposa y yo, cuando nuestros hijos eran muy pequeños, vimos al costado de la carretera, en Provo vimos a 4 jóvenes que tenían los puños en alto, estaban a punto de lanzarse el uno contra el otro y empezar a golpearse. Y no conocía a ninguno de ellos, pero tuve la impresión de detenerme y ver si podía ayudar. Resultó que los 2 mayores habían empujado a los 2 más jóvenes fuera de la carretera hacia la grava, y que los más jóvenes iban en patinetas, y los otros 2 iban en un coche y los obligaron a salirse. Estaban a punto de empezar a golpearse. Y fue entonces cuando me acerqué con mi capa, supongo. Ya, en esos momentos de tensión uno suele decir que el Espíritu Santo parece estar justo al nivel en esos momentos. A veces sientes las impresiones un poco más rápido. Bueno, sentí la impresión de decir, entre todo, algo que solo se puede decir en Provo, Utah. Pero dije, oigan, ¿ustedes son miembros de la iglesia? Y en cualquier otro lugar habrían dicho, ¿de qué iglesia estás hablando? Pero me refería a miembros de la iglesia, es decir, de la iglesia Sud. Y este chico alto me miró de cierta manera. Y gruñó un poco, sí, levantó la mano, miró al suelo y dijo, sí. Estaba a punto de tomar un camino que era tan diferente, algo que normalmente no haría. No, ya sabes, dejar inconscientes a otros chicos de un golpe. Recuerdo haber recibido otra impresión que decía, bueno, ¿y tú? Le dije, ¿eres poseedor del sacerdocio? Y ocurrió algo muy extraño. Una sensación de humildad envolvió a este chico. Levantó un poco la mano y dijo, lo soy, y lo siento mucho. En otras palabras, estaba diciendo, sí, hombre, esto no soy yo. No sé qué acaba de pasar. Entonces se dio la vuelta, fue hacia su coche y se subió. Su amigo se fue con él y se marcharon en el coche. Y ahora estoy aquí de pie junto a estos 2 skaters, pensando, ¿qué acaba de pasar? Pero vi a un chico que iba por un camino equivocado, pero en cuanto le recordaron quién era, volvió al camino correcto. Como cuando tu mamá te decía antes de salir, cuando eras más joven, oye, ¿recuerdas quién eres? Y yo siempre me preguntaba, ¿qué quiere decir con eso? ¿Acaso ella sabe quién soy? ¿Es realmente mi mamá? Y él recordó, lo vi justo ahí frente a mí. Volvió al camino correcto simplemente porque había olvidado que ya estaba en la senda correcta. Estaba pensando en algo que dijo el doctor Michael Wilcox cuando estuvo con nosotros, Hank, que Jesús tiende a pedirte que lo sigas cuando las redes están llenas. ¿Recuerdas que dijo eso? Así que Pedro tiene la pesca más increíble de su vida, y es en ese momento cuando Jesús le dice, deja todo eso y sígueme. Y él dio ejemplos como, acabas de recibir una beca para jugar deportes en tu universidad favorita, y el Señor te dice, ve a una misión. Acabas de conseguir la mejor granja en Palmira, y el Señor te dice, financia la impresión de este libro que no todos, incluida tu esposa, están apoyando en este momento. Eso es difícil. Tengo unos amigos, Jason y Amber Kilgore, que ya sabes, están criando a sus hijos. Ya son adultos, recién casados. Y están a punto de entrar en esta nueva etapa de tener nietos. Ambos están en esa etapa. He oído que es bastante buena. Y entonces llega una llamada de la iglesia para ir a Chile como presidente de misión. Y tus amigos te miran como, esto es una broma, ¿no? Justo has llegado al mejor momento de tu vida. Las redes están llenas. Sí. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué alejarse de esto? ¿O por qué alguien elegiría ir a una misión senior, verdad? La pareja que dice, ya sabes, aquí estamos. Finalmente, has llegado a un punto en la vida en el que probablemente ya has pagado tus deudas y algo de tiempo para viajar y hacer algunas cosas. Y sin embargo, existe cierta presión de preguntarse, ¿por qué harías esto? ¿Por qué renunciarías a todo esto? Bastante impresionante. Cuando lo hacen, lo vemos todo el tiempo. Y no sé si has notado un patrón en las escrituras.
Parece que hay un patrón en el que al Señor realmente le gusta ver cómo respondemos cuando es más difícil. Él invitó a Pedro a seguirlo, pero esperó hasta que las redes estuvieran llenas. Podría haberlo invitado antes de eso, pero no lo hizo. Esperó. Y Pedro dijo, no tengo nada más que hacer. Voy a esperar hasta que tengas una decisión difícil que tomar. Sí. Pienso en Gedeón en el libro de Jueces, cuando el Señor le dice, bueno, sería demasiado fácil ganar la guerra ahora mismo. Reduzcamos tu ejército a solo 300 personas. Eso sería demasiado fácil. De la otra manera, hagámoslo de tal forma que sea obvio que no podrías haberlo hecho sin mi ayuda. O hagámoslo de tal forma que Goliat mida casi 3 metros y David apenas 1 metro. Nada. Sin armadura, sin nada. Hay tantos ejemplos por ahí. Iba a mencionar a Sadrach, Mesach y Abednego. Tienen que adorar esta estatua o los arrojaremos al horno. ¿Y qué tan fácil habría sido simplemente arrodillarse y adorar la estatua? Solo hazlo. Déjalo pasar. Sí, bastante loco. Así que ahí es donde está Martín. Está en este momento en el que realmente no podría ser más difícil. ¿Qué hará? Bueno, recibe la sección 19 y la forma en que imagino la sección 19 cuando tenía unos 14 o 15 años. Tal vez. Una mañana mi papá me apartó y me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo un minuto? O al otro lado de la calle. Teníamos un parque grande al otro lado de la calle. Fuimos a dar un paseo y procedió a decirme algo que fue realmente difícil de escuchar. Tenía un primo que se había quitado la vida, pero mi papá me llevó hasta allí. Puso su brazo alrededor de mí y me dijo, mira, esto es difícil. Estás en un momento difícil. Y eso es lo que siento que El Salvador está haciendo con la sección 19 con Martín. Él dice, sé que estás en una situación difícil, pero déjame presentarme. Yo soy Alfa y Omega. Comienza así, con El Salvador diciéndole, recordándole, mira, este soy yo. Y por supuesto, Alfa y Omega, principio y fin. Estaré contigo desde el comienzo de este proyecto hasta el final de este proyecto. No hay razón para que tengas miedo. Te ayudaré, te respaldo, si confías en mí. ¿Recuerdas cuando el Elder Holland, en una conferencia hace unos años, estaba en una reunión del sacerdocio? Él dijo, estamos en una contienda de vida o muerte. ¿Recuerdas este momento en la conferencia? Y él dijo, voy a acercarme a ti, cara a cara, con solo el suficiente fuego en mi voz como para chamuscarte un poco las cejas. Como lo hacen los entrenadores cuando el juego está reñido y la victoria lo es todo. Y en este momento con Martin el juego está reñido, la victoria lo es todo. Me encanta cómo comienza la sección. Yo soy Alma y Omega, Cristo el Señor, sí, incluso yo soy Él, el principio y el fin, el Redentor del mundo, y comienza desde ahí. Un versículo tras otro con poder, algo hermoso. Y el versículo 1, tal vez déjame darte algo de perspectiva. Sé lo que dicen los libreros. Sé lo que dicen los editores. Sé lo que dice tu esposa. Sé lo que dicen los abogados, pero yo soy un poco más grande que ellos. Sí. A menudo me he preguntado si Martin realmente entiende lo que está en juego. Lo dudo. Dudo que tenga una comprensión completa de lo importante que es para él seguir adelante con esto. Tiene esta granja. Me pregunto por qué tiene esta granja. Me pregunto por qué el Señor le ha ayudado a desarrollar esta granja a lo largo de los años. Sí, el Señor dice, si aprendieras de mí, no tendrías esta granja para renunciar a ella. Oh, sí, eso es hermoso. Al mirar estos primeros versículos quiero aclarar mi situación. Ser llamado como presidente de Estaca fue muy diferente para mí que para Martin. No tuve que renunciar a mi granja. No tenía una granja en ese momento. Teníamos un conejo. Tuvimos que renunciar a él. Yo habría renunciado gustosamente al conejo, pero sí tenía un problema y tenía miedo. Y creo que ahí es donde se encuentra Martín. Creo que lo que me trajo paz a mí y lo que le trajo paz a Martín es lo mismo. Es ese conocimiento de que El Salvador está justo ahí detrás de ti y a veces realmente solo tenemos que darnos la vuelta y mirar. Recuerdo una cita que me ayudó de parte del presidente Monson. Esto fue en abril de 2005 cuando dijo, recuerden que esta obra no es solo tuya ni mía, es la obra del Señor, y cuando estamos en la misión del Señor, ¿tenemos derecho a su ayuda? Recuerden que el Señor moldeará la espalda para soportar la carga que se le ha impuesto. Ya sea que él haya escuchado esa cita o no, la verdad, creo, es lo que sintió, que el Señor estaría con él, y Martín hizo exactamente lo que había convenido hacer, y hipotecó su granja. Así que hagamos una pausa por un momento. Imagina tu casa, imagina tu habitación, imagina tu sala de estar donde están las escrituras. En mi oficina, en el instituto, en un estante, tengo 4 o 5 versiones diferentes del Libro de Mormón allí. Tengo esos libros gracias a Martin Harris. Nunca podemos olvidar quién es él y lo que hizo por nosotros. El año pasado, estudiando el Libro de Mormón, fue magnífico para mí.
Las cosas que encontré, las cosas que vi, las cosas que me enseñaron. Y Martín tiene algo que ver con eso. Poderoso. El Salvador lo señala en el versículo. Bueno, los versículos 1 y 2 son tan poderosos. El versículo 2 le recuerda a Martín. Mira, yo también enfrenté algo muy difícil. No me atrevería a comparar los dos, lo que pasó el Salvador con lo que pasó Martín, pero es el Salvador quien hace la comparación a lo largo de toda esta sección. Pero él dice, yo, habiendo cumplido y terminado la voluntad de aquel a quien pertenezco, incluso el Padre, en cuanto a mí, habiendo hecho esto, para que pudiera someter todas las cosas a mí mismo, esa palabra terminado es crucial porque, Martín, has comenzado este proyecto y necesito que sigas mi ejemplo y seas alguien que lo termine. Necesitas perseverar hasta el final. Eso debe ser reconfortante para él. Y creo que empezaremos a ver algunas cosas sobre Martín y sobre el Salvador aquí, que son muy útiles mientras avanzamos en nuestra vida y enfrentamos desafíos difíciles. Sujetar todas las cosas. Entonces, esa palabra sujetar en el versículo 2 es importante. Busqué la definición. Significa someter o derrotar. También puede definirse como superar, tomar el control o poner bajo control. Una pregunta interesante a considerar aquí es, ¿sobre qué está tratando de obtener control Martín? Y creo que en pocas palabras sería simplemente el miedo, la desesperación y la duda. Tiene miedo de su esposa, teme las consecuencias de que el libro no se venda y la lista sigue. Una de las clases que enseño en el instituto es El divino don del perdón, basada en el libro del Elder Anderson. Y hay una cita allí. Él dice que el arrepentimiento es alejarnos de nuestros pecados y de la mentalidad del mundo, y volvernos hacia el Salvador. Eso es lo que le falta en este momento. Solo necesita volverse hacia el Salvador y reconocer que Él está con él. Significa, como diría el presidente Nelson, quizás recuerdes cuando nos presentó la palabra metanoeo y dijo que significa conversión, o dar un giro completo, pero hacerlo con el Salvador no es algo que hagas por tu cuenta. El Salvador está allí todo el tiempo, así que estoy emocionado por ver qué va a someter el Salvador, que va a poner bajo control a medida que Martín se vuelva hacia él. Él va a derribar o vencer estos miedos. Va a ayudar a Martín a superar esos miedos. A medida que Martín ponga su fe en el Salvador, es algo poderoso. ¡Wow! Gracias por mencionar esa palabra. Mencionaste sujetar, pero también la palabra terminado. Versículo 2. Habiendo cumplido y terminado la voluntad de Él. Y luego nuevamente, en el versículo 19. No obstante, gloria sea al Padre. Y yo participé y terminé. Todos recordamos algunas de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Consumado es. Solía pensar que él quería decir, mi sufrimiento ha terminado, pero la traducción de José Smith añade, está terminado, tu voluntad se ha cumplido. Incluso en ese momento, ni siquiera estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en voy a hacer la voluntad del Padre. Ser alguien que termina lo que empieza, creo que ese es el mayor ejemplo. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Poderoso. Veamos el versículo 3. El Salvador dice, reteniendo todo poder, incluso hasta la destrucción de Satanás y sus obras al final del mundo. Acabo de terminar de enseñar el libro de Apocalipsis en el instituto, y vaya, pude presenciar el final de Apocalipsis cuando el Salvador literalmente destruye a Satanás y lo expulsa. Y luego continúa diciendo, en aquel último gran día del juicio, que pasaré sobre sus habitantes, juzgando a cada hombre según sus obras y hechos que haya realizado. Y luego llegamos al versículo 4. Este es un versículo hermoso. El Salvador simplifica el concepto de arrepentimiento aquí, al menos para mí. Y ciertamente todo hombre debe arrepentirse o sufrir, porque yo, Dios, soy eterno. Supongo que probablemente los tres tengamos algo que decir sobre este versículo, pero creo que este es un punto clave en nuestra historia, en el que el Salvador sabe que Martín está sufriendo, así que le da una respuesta, se lo deja muy claro. ¿Puedes seguir sufriendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque en este punto aún no ha hipotecado su granja. Le está diciendo, puedes seguir sufriendo y cargando con este peso, esta nube oscura de incertidumbre y miedo. O puedes arrepentirte, y lo simplifica. Es hermoso. ¿Alguna vez han tenido una experiencia en la que recibieron una inspiración de tal manera que recuerdan exactamente dónde estaban sentados o qué estaban haciendo? Yo estaba sentado en el Marriott Center y el Elder Henry B. Eyring dio un discurso allí y apuesto a que podría llevarlos hasta la silla en la que estaba sentado porque tuvo un impacto tan grande en mí. Y habló sobre el Elder A. Theodore Tuttle, leyendo esta sección de Doctrina y Convenios en una reunión en la que estaba hablando sobre ese versículo, y ciertamente todo hombre debe arrepentirse o sufrir. Y luego, esto es lo que el presidente Eyring dijo ese día,
Y esto fue lo que me dejó impactado. No detendrá a todos, pero para mí sí lo hizo. Él dijo, de alguna manera, había llegado a la idea de que la elección era entre arrepentirse o no. Y lo que dice el versículo es, arrepiéntete o sufre. Eso fue algo impactante. La elección no es, ¿debería arrepentirme o no? Era, arrepiéntete o sufre. Y luego habló sobre que sin importar el dolor que el arrepentimiento traería, no sería mayor que el dolor que enfrentaría si no me arrepentía. Ese dolor posterior no podría llevarme de regreso a casa. No recuerdo el resto del discurso porque me quedé atrapado en esa idea. Cuando pensé la elección debía arrepentirme o no. No lo es arrepiéntete o sufre. Y no sé ustedes, pero supongo que necesitaba escuchar eso ese día Estaba en su libro. para acercarse más a Dios. Sí, gran historia. Fantástica. Esta es una enseñanza tan clara. Arrepiéntete o sufre. Una de las preguntas que hago en mis clases de arrepentimiento y perdón es, ¿verdadero o falso? ¿Tenemos que sufrir para arrepentirnos? Creo que hay algunos malentendidos sobre ese concepto. Creo que a veces sentimos, e incluso, lamentablemente, enseñamos en la iglesia, que hay un nivel de sufrimiento que debemos experimentar para ser redimidos, como si nuestro sufrimiento lograra algo. No creo que eso sea cierto. El Elder Chris en realidad dijo que sufrir por el pecado por sí solo no cambia nada para mejor. Ahora bien, el pecado sí causa sufrimiento. Pero, en sus palabras, solo el arrepentimiento conduce a una vida mejor, pero no es el arrepentimiento lo que causa el sufrimiento, es el pecado el que lo causa. El Elder Anderson comparte el ejemplo de alguien que debe someterse a una cirugía por cáncer. Aunque la cirugía pueda ser incómoda por un tiempo, la cirugía no es el villano, el cáncer es el villano. De la misma manera, el arrepentimiento es la solución. De alguna manera, no sé cómo lo ha hecho, pero Satanás ha logrado hacernos pensar que el arrepentimiento es algo de lo que debemos huir, cuando en realidad es una de las mayores fuentes de gozo a las que tenemos acceso. John, no recuerdo quién fue, hace mucho tiempo en nuestro programa, dijo, si miras los primeros 4 principios y ordenanzas del Evangelio, celebramos 3 de los 4. Amamos la fe. Ten fe. Reunimos a la familia para el bautismo. Juntamos a todos, confirmamos a alguien como miembro de la iglesia, le damos el don del Espíritu Santo y luego compartimos comida. Y luego, cuando se trata de arrepentirse, todos nos echamos atrás, ¿verdad? Todos pensamos, ¿qué hiciste mal? ¿Y el Elder Jeffrey Gary? Holland. ¿Recuerdan esta famosa declaración de que el arrepentimiento es quizás la palabra más esperanzadora y alentadora en el vocabulario cristiano? Y luego, en el diccionario bíblico, hay una definición maravillosa, una nueva visión sobre Dios, sobre uno mismo y sobre el mundo. ¿Quién no querría eso? ¿Verdad? ¿Una nueva perspectiva? Necesito ver todo diferente. ¡Qué gran oportunidad! Eso es esencial. Sí, una perspectiva completamente nueva. Así que él le presenta las opciones de manera muy simple a Martin. Mira, o te arrepientes y me dejas ayudarte en esto, o sigues sufriendo. Déjame ayudarte. Me gusta eso. Sí. Ese es el versículo 4. Empezamos a ver palabras como sin fin y eterno, y aparecen 8 o 9 veces en estos versículos, desde el 8 hasta el 12. Bueno, leámoslo. Presta mucha atención a algunas de las sensaciones que transmiten estas palabras. Es fácil malinterpretar, creo, lo que el Señor nos está enseñando aquí. Él realmente comienza en el versículo 4, cuando dice, yo soy sin fin. Es fundamental ver esas 3 palabras justo ahí. Yo, es decir, el Señor Jesucristo. Yo Dios soy sin fin. Él acaba de darse un nombre. De hecho, me sorprende que la G en yo no esté en mayúscula en mis escrituras aquí. Por tanto, no revoco los juicios que pronunciaré, sino que saldrán ayes, llanto, lamento y crujir de dientes, sí, para aquellos que se hallen a mi izquierda. No obstante, no está escrito que no habrá fin para este tormento, sino que está escrito tormento sin fin. Sí. Me río un poco ahí, porque claramente eso no significa que no haya un fin, solo significa sin fin. Sí, lo busqué. Estoy seguro que eso es lo que significa sin fin. Sí, Sí, significa que no hay un fin. sí. Él sigue adelante, él dice nuevamente está escrito, volveremos a eso. Nuevamente está escrito condenación eterna. Por lo tanto, está expresado con más claridad que en otras escrituras, para que pueda obrar en los corazones de los hijos de los hombres. Creo que podemos vislumbrar lo que está sucediendo aquí. El Salvador está hablando con Martín de manera muy descriptiva, y a veces nos habla así a nosotros, para ser muy motivador, para ayudarnos a arrepentirnos, para ver cuál es la opción, la alternativa al arrepentimiento. Y él dice, te explicaré este misterio. Bueno, ¿cuál es el misterio? Pues el misterio es, ¿qué es el tormento sin fin? ¿Qué es la condenación eterna?
De hecho, el versículo 6 es un misterio. No porque no tenga fin, sino porque es interminable. Eso es un misterio si no lo entiendes. Porque es conveniente que lo sepan, así como mis apóstoles, os hablo a vosotros, que sois escogidos en esto, como alguien que puede entrar en mi descanso. Porque he aquí el misterio de la piedad, cuán grande es. Porque he aquí, yo soy infinito. Ahí está de nuevo. Y el castigo que proviene de mi mano es un castigo sin fin, porque infinito es mi nombre. 3 veces ahí se ha dado a sí mismo ese título. Por lo tanto, el castigo eterno es el castigo de Dios. El castigo sin fin es el castigo de Dios. Ahora, es muy fácil asumir en estos versículos que significa un castigo que nunca termina. Suena horrible. Y Andy, cuando dice, lo dejo así, está más expresado que en otras escrituras, para que pueda obrar en los corazones de los hijos de los hombres. Es decir, cuando lo lees de esa primera manera, es bastante bueno que pienses eso por un tiempo, por algún periodo. Y creo que algunos de nosotros somos muy frágiles y hablar de esta manera es demasiado para nosotros. No necesitamos este tipo de conversación. Todo lo que hay que decir es que probablemente deberías cambiar tu forma de actuar, y eso llevará a esa persona a los siguientes pasos del arrepentimiento. Hay otros que, probablemente como yo, a veces necesitan que se les diga de manera directa que, mira, si no te arrepientes, vas a sufrir para siempre, aunque en realidad no sea para siempre. Pero le está diciendo a Martin, mira, si no cambias tu forma de actuar, entonces voy a llamarte al arrepentimiento aquí, de una manera que te sacudirá hasta los huesos, y espero que sea un motivador para ti, para que cambies tu camino, para que veas que estoy contigo, que te respaldo. Pero hablemos de lo que significa este tormento sin fin. Me ayuda a decir tormento efectivo en lugar de tormento sin fin. El tormento sin fin no es uno de duración. No es un tormento que no tenga fin. Es un tipo diferente de tormento. Es, como dije, un sufrimiento cualitativo, no cuantitativo. Uno de sus nombres es sin fin. Andy, ¿podrías decir que es con un propósito? Sí, significativo. Si hablamos de una expiación infinita, tenemos que hablar del evento y de los efectos de la expiación. El evento está terminado y no hay ningún pecado que pueda cometer que vaya a añadir al sufrimiento que el Salvador ya experimentó. A veces escucho que eso se enseña, no añadas a su sufrimiento fue eterno para cubrir cada pecado que cualquiera de nosotros haya cometido, cometa o pudiera cometer. Pero el evento ha concluido. Aunque los efectos son eternos, siempre estaremos agradecidos por los efectos. Siempre estaremos agradecidos. Siempre los apreciaremos. Hay un versículo favorito. Este versículo me parece increíble. Probablemente no se vea muy a menudo, pero en Apocalipsis 4 es donde se nos muestra la sala del trono de Dios. Ahora, para nosotros, la sala del trono de Dios es la sala celestial. Es el lugar santísimo que en la antigüedad era la segunda sala en el tabernáculo. Hoy en día, el lugar santísimo sería la sala celestial, aunque algunos templos tienen una pequeña sala llamada el lugar santísimo. Pero para nosotros, en nuestro uso actual, el lugar santísimo es la sala celestial. Esa es la sala del trono de Dios. Es el lugar al que nos esforzamos por llegar cuando vamos al templo. En Apocalipsis 4, versículo 10, se describe esta sala del trono, y hay 24 sumos sacerdotes en esta sala. Dios, el Padre, está en el centro de la sala. Tiene 4 bestias a su alrededor que representan diferentes cosas. Pero estos 24 sumos sacerdotes, como dice en el versículo 10, los 24 ancianos, se postran ante aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono, diciendo, «Tú eres digno, oh Señor, de recibir la gloria, el honor y el poder». Estos sumos sacerdotes están vestidos de blanco y tienen coronas, lo que me indica que han sido coronados con vida eterna y exaltación. Sin embargo, aún así se toman el tiempo de quitarse la corona, en honor y humildad, en honor al Señor que está sentado allí, al Padre y al Hijo, quien también está presente, y expresan su gratitud. Eso es porque nunca habrá un momento en el que dejemos de estar agradecidos por los efectos de la expiación, porque siempre viviremos en gratitud por lo que Él hizo. Seremos resucitados y recibiremos algún tipo de gloria eterna. Pero me encanta la evidencia de que, aunque están exaltados, nunca olvidan que Dios, el Padre, es su Dios. Bueno, este sufrimiento del que habla el Señor es interminable. No en el sentido de que nunca terminará, sino que es interminable en el tipo de sufrimiento, en su grado. Será difícil de olvidar, por así decirlo.
fomentando pensamientos eternos e interminables de gratitud y asombro hacia Él por no tener que experimentarlo. Me encanta el versículo 7 donde dice que esto obre en los corazones de los hijos de los hombres en su totalidad, para la gloria de mi nombre. Él está diciendo esto de cierta manera para motivarnos, para que no tengamos que experimentar este tipo de sufrimiento. Solo pregúntate, ¿qué eligió el Salvador? ¿Arrepentirse o sufrir? Jesús eligió sufrir para que nosotros pudiéramos elegir arrepentirnos. Eso es hermoso. No recuerdo quién escuché decir eso. Me encanta esa imagen. Creo que realmente tenía 16 años cuando leí esto para el seminario. Para mí, en ese momento, fue como dinamita, porque verdaderamente no podía concebir a un Dios que, en mi vida, tuviera a las personas ardiendo hasta la muerte para siempre. Eso simplemente no me parecía justo. No puedo pensar en una peor manera de morir que ardiendo hasta la muerte. Eso no sonaba correcto, y recuerdo haber leído eso. Y no dije que el castigo no tendría fin. Dije que era eterno, porque eterno es mi nombre. Es una de las razones por las que esta es una de mis secciones favoritas. Y en la clase del Libro de Mormón, me gusta mencionar que Alma, el joven, sufrió tormento eterno durante 3 días. Bien, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo tener tormento eterno 3 días? El Libro de Mormón está insinuando precisamente esto. Es porque eterno es su nombre. Eso es como Alma 36:12, si lo quieres. Y también hablamos de Moisés 1:39. Esta es mi obra, mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y les pregunto a mis estudiantes, ¿cuál es la diferencia? Pensé que inmortalidad y vida eterna eran vivir para siempre. No. La vida eterna es una cualidad, no solo una duración de vida, y eterno es uno de sus nombres. Así que es el tipo de vida que Dios vive. Así que esa es la otra cara de la moneda. Versículo 11. El castigo eterno es el castigo de Dios, pero la vida eterna es el tipo de vida que Él vive. Es para siempre, pero también es una calidad de vida. ¿Lo entendí bien, chicos? Creo que sí. Para mí esto es dinamita teológica. No dije que no tendría fin. Dije que era interminable, porque interminable es mi nombre. Simplemente creo que eso es lo más asombroso. No somos bastante únicos en esto, hermanos. El presidente Oaks, en un par de discursos recientes, habló sobre la sección 76 y dijo que todos, con muy pocas excepciones, heredarán un reino de gloria. Es una visión muy diferente de cómo es Dios. La primera visión dice que Dios es real, y luego el resto de doctrina y convenios. Y así es Dios. Y esta sección para mí nos dice algo maravilloso sobre cómo es Él. Sí, esta es una de las razones por las que amamos al profeta José Smith. Porque la iglesia nace en la América protestante. Y en la América protestante, la gran mayoría de las personas van a sufrir en el infierno por la eternidad. ¿Y qué significa eso? Te dice que Dios es un ser cruel. Y puedes ver por qué Él dijo, todos esos credos son una abominación a mis ojos. O en otras palabras, ese no soy yo. Están diciendo cosas sobre mí que no son verdad. Están diciendo que haría que alguien sufriera por la eternidad. Ese no soy yo. No voy a hacer eso. Y aquí llega la sección 76, que dice que, en realidad, la gran mayoría de las personas van al cielo. Pero Andy, creo que tienes razón. Creo que entonces tal vez como santos de los últimos días nos sentimos un poco incómodos con eso. Así que lo revertimos y dijimos, oh no, solo el grado más alto del reino celestial. Eso es el cielo. Todos los demás van a sufrir porque no están allí. Simplemente lo devolvimos a como era antes. Sí, creo que tienes razón. Creo que es fácil quedarse atascado en tomar eso literalmente. Encontré esta cita de Stephen Harris. Él dijo que no está escrito que su tormento nunca termine. Las escrituras que hablan de la condenación eterna no se entienden bien. Su castigo es eterno, en el sentido de que proviene de Él. Cristo eterno da un castigo eterno, no necesariamente un castigo que dure para siempre. Pero los propósitos, efectos y resultados de su castigo duran para siempre, aunque el castigo en sí mismo puede que no. Aprenderíamos lecciones que nunca olvidaríamos de ese sufrimiento, pero nuevamente es el Salvador, eligió sufrir para que nosotros no tengamos que hacerlo. Él está diciendo, por favor, arrepiéntanse, no quiero que experimenten esto. Aquí está hablando muy francamente. En otras situaciones no necesita hablar tan francamente. Nuestro buen amigo, Jared Halverson lo compara con el boliche, con barreras. Él dice que a veces el Salvador tiene que hablar en un nivel muy centrado en la justicia para que despertemos. Y cuando nos inclinamos demasiado hacia la justicia, sentimos que no hay esperanza y que hemos ido demasiado lejos para arrepentirnos. Si nos inclinamos demasiado hacia la misericordia, entonces pensamos que no necesitamos arrepentirnos. Así que creo que el Salvador habla dentro de todo ese espectro de verdad. Nos empuja de un lado a otro hacia el centro, porque cuando descubrimos al Salvador y nos arrepentimos a diario, entonces usamos tanto la justicia
como la misericordia en niveles saludables. Está equilibrado y nos mantenemos en el centro del camino recto y angosto. Aunque pequemos, usamos escrituras como esta para recordarnos que Él sufrió por nosotros, para que no tengamos que sufrir a ese nivel, pero ni por un momento pienses que no necesito sufrir. ¿Recibiré unas cuantas azotes en el cielo y todo estará bien? No, hay un sufrimiento, y Dios lo define muy claramente aquí. ¿Es hermoso? Un sufrimiento efectivo, verdadero. Sufrimiento real. Sí, John. ¿Tienes algo más antes de que sigamos adelante? Realmente me gusta este tema en el que puedo pensar. Hablemos a aquellos que piensan, he hecho demasiado, he ido demasiado lejos. Quizás queramos hablar sobre el término, él menciona la condenación eterna, porque hay un par de formas diferentes de la palabra condenado, o como dice en el versículo 7, está escrito condenación eterna. Esta frase se encuentra en otros lugares de las Escrituras, en Marcos 3:29 y en Doctrina y Convenios, sección 29, donde se usa en relación con aquellos que pecan contra el Espíritu Santo y no se arrepienten ni en esta vida ni en la próxima. Eso sería entonces la palabra condenado. Pero la palabra condenado no significan lo mismo que maldito. No son dos formas de la misma palabra. Maldito es una palabra, proviene del alemán antiguo y medio, significa obstaculizar, proviene de una palabra raíz, damjan, que significa obstaculizar, como cuando construyes una presa, obstaculizas el agua, mientras que la palabra condenar proviene del latín damnare, que significa infligir daño o pérdida. Damnare se escribe D-A-M-N-A-R-E y significa infligir daño o pérdida. Hank podría condenar que mientras trabajaba la madera, casi me corto un dedo por no tomar las precauciones necesarias. Así que condenado y maldito en realidad suenan similar. Pero la condenación eterna significa que te han infligido un daño que recordarás para siempre. Lo que sentiste en ese sufrimiento lo recordarás. Mientras que la palabra maldito significa que has sido detenido y obstaculizado. Muy interesantes, son muy diferentes, no significan lo mismo. Andy, cuando mencionaste el libro de Apocalipsis, me recordaste un versículo del capítulo 18 y parece encajar muy bien aquí. Creo que es el Señor quien habla y está observando lo que tú y yo llamaríamos el gran y espacioso edificio. Este edificio va a caer. Él sabe que va a caer. Esto es lo que dice. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿No suena un poco como la sección 19? Por favor, arrepentíos porque el edificio va a caer. No quiero que estéis ahí dentro. Así que cuando Él dice, arrepiéntete o sufre, no está diciendo, arrepiéntete o voy a hacerte sufrir. ¿Es? Por favor, sal de ese pecado, porque ese pecado te va a destruir. Sí, guau, qué gran versículo. Encaja muy bien con esto. De hecho, el siguiente versículo dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios ha recordado, ¿cuánto me importa Martín? Sabes, dice, he recordado sus iniquidades, pero yo recuerdo que amo a Martín. Tengo que bajar y hablar con este tipo. Él ha sido olvidado. Sí, podríamos hablar sobre... En el versículo 15 aparece la palabra ira. A lo largo de los versículos 13 y 15, ves la palabra arrepentirse 3 veces, tal vez más. Te mando que te arrepientas, que guardes los mandamientos que has recibido por la mano de mi siervo, José Smith. Y él también recibió un mandamiento del Señor cuando hizo un convenio hace mucho tiempo en su habitación. Martín lo hizo. Es por mi poder todopoderoso que los has recibido. Bueno, entonces él dice, te mando que te arrepientas. Arrepiéntete. No sea que te hiera con la vara de mi boca, con mi ira y con mi enojo, y que tus sufrimientos sean intensos. Cuán intensos no lo sabes, cuán insoportables son. Recordé de una cita del Elder Maxwell cuando hablaba sobre esta ira. Y es fácil pensar, bueno, en ese contexto claramente Dios va a estar enojado conmigo. Y siempre me ha incomodado eso. Jamás en mi vida, sentido que Dios estuviera enojado conmigo. Eso no suena como Él. Y el Elder Maxwell dijo, la ira de Dios en realidad se enciende, no porque lo hayamos dañado a Él, sino porque nos hemos dañado a nosotros mismos. Es un mecanismo de defensa que Él realmente siente porque estamos verdaderamente haciendo cosas. Este es un Padre amoroso tratando de evitar que nos hagamos daño. ¿No es hermoso cuando lo ves con esa perspectiva profética? La historia de un Padre amoroso tratando de prevenir más daño. Imagino, Andy, que como presidente de Estaca, trabajaste con aquellos en el Consejo de Miembros.
Y tal vez les compartiste eso. Mirar, esto no se trata de que Dios esté enojado contigo. Esto es Dios no queriendo que sufras. ¿Qué les decías en ese momento? Enojo contigo, haciéndote daño. Sí, no, porque Dios no está enojado contigo. Él está enojado porque te estás haciendo daño. Y no quiere ver eso. Y está tratando de prevenir más sufrimiento. ¿Me recuerdas algo al mencionar eso? Una mujer vino a mi oficina. Había cometido un pecado bastante serio hace meses. Y al compartir esto quiero hacer una pequeña aclaración que dice que el Espíritu te guía a manejar las situaciones de manera diferente con cada individuo. El resultado puede ser distinto con otra persona, pero ella estaba aterrorizada. Por alguna razón, había pasado por alto a su obispo y había venido a confesarse conmigo. Y estaba tan aterrorizada por el acto de la confesión que trajo a su maestro orientador con ella, lo cual es un gran elogio para ese maestro orientador, ya que ella confiaba tanto en él, pero los dos estaban sentados en mi oficina y ella comenzó a confesar un pecado bastante serio que había cometido. Ella tenía la impresión de que, en cuanto confesara este pecado, perdería su membresía en la iglesia. Ahí mismo, en mi oficina, que yo declararía, tu membresía se ha ido, entrégame tu recomendación. Eso es todo. ¿Se acabó? ¿Nos castigamos nosotros mismos? Bueno, fui inspirado a tomar una dirección completamente diferente, lo cual también me sorprendió. Pero la inspiración me mostró cuánto la ama el Salvador. Sentí la impresión de decirle, aún no has ido a la iglesia hoy, ¿verdad? Esto fue en la mañana de un domingo. Ella respondió no. Estaba llorando, completamente destrozada. Y sentí la impresión de decirle, mira, cuando vayas a la iglesia hoy, quiero que tomes la Santa Cena. Lo cual a veces es lo contrario de lo que uno esperaría escuchar. Pero sentí que ella se había castigado demasiado. Se había hecho sufrir tanto en los últimos 6 u 8 meses que era momento de que eso terminara. Y necesitaba sentir el amor del Salvador. Entonces le dije, quiero que vayas a la iglesia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que tomaste la Santa Cena? Ella respondió, probablemente 10 meses, lo cual ella misma se había impuesto. Quiero que tomes la Santa Cena, y así lo hizo. Pero cuando dije eso, ella siguió llorando. Sin embargo, el llanto cambió un poco cuando empezó a sentir que había esperanza para ella. Había misericordia y podía arrepentirse y ser perdonada. Y ese fue el primer paso. Necesitaba tomar la Santa Cena. Así que el Señor realmente usa un lenguaje aquí que realmente lo hace sonar severo, enojado y duro. Pero no creo que ese sea el Señor quien nos quiere ver de esa manera. Creo que esta es una escritura motivadora. Está diciendo, Martín, mira, necesitas arrepentirte. O este tipo de sufrimiento es lo que vas a experimentar, pero no quiero que pases por eso. Me enoja pensar que te harías eso a ti mismo. Por favor, arrepiéntete. Por favor, hipotequemos tu granja, imprimamos el libro de Mormón, es una hermosa representación de un padre amoroso, y luego llegamos a estos versículos que no se encuentran en ningún otro lugar. Este es el único lugar, hasta donde entiendo, en las Escrituras donde obtenemos un relato de primera mano de Jesucristo, describiendo lo que pasó en la expiación donde sufrió por nosotros. Próximamente en la segunda parte de este episodio. Llamé al departamento misional. El departamento misional es muy bueno para confiar en las llaves. Dije, sé que esto va en contra del consejo del profesional, y siempre es bueno seguir el consejo de los profesionales. Ellos saben de lo que están hablando, pero esto vino del Señor y tuve que poner mi confianza en Él.